de la computación. Para ello me voy a permitir dar la bienvenida y presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. En primer lugar, empezando de aquí para allá, se encuentra con nosotros la maestra Virginia Abril Patule, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y quien durante muchos años fuera profesora de la Facultad de Ciencias. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. En segundo lugar, recibimos y reconocemos la deferencia que ha tenido para estar con nosotros en esta ceremonia el doctor Rafael Pérez Pascual, investigador del Instituto de Física y exdirector de la Facultad de Ciencias. También agradecemos la presencia del doctor Canek Peláez Valdés, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor José Galaviz Casas, profesor de la Facultad de Ciencias. Cedo la palabra al doctor José Galaviz Casas, quien introducirá el tema de esta mesa, la licenciatura en Ciencias de la Computación, Origen y Perspectivas. Pues buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias a Elisa por haber venido y por el esfuerzo que le representa el día de hoy en particular de estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a los integrantes de la mesa. En efecto, el tema general de la mesa es la licenciatura en Ciencias de la Computación, Origen y Perspectivas, y por ello la presencia de nuestros dos primeros invitados, que son quienes estuvieron allí justamente en el momento en el que se gestó la licenciatura, un poco con la idea de que nos platiquen, aunque seguro se va a salir del tema y va a estar chido, pero nos platiquen un poco acerca de esta gestación de lo difícil que pudo haber sido el parto. Y luego, bueno, pues un par de profesores asociados de la licenciatura nos encargaremos de platicar acerca de nuestras perspectivas dentro de ella, en el estado actual de las cosas. Entonces, le cedo la palabra a Virginia Abril. Muchas gracias. Hola. ¿Sí suena? ¿Cómo sonos? Sí, ¿verdad? Gracias, buenos días. Dicen que los historiadores son los que escriben la historia y creo que no es tan así. En la UNAM, la primera computadora, según dice por ahí la leyenda, llegó el 8 de junio de 1958. Y marca esto como inicio de la computación en México. Bien, yo considero que la historia, más que una computadora, las hacen las personas, o la hacemos, ni modo. Fue un poco o mucho unos años antes, por ahí del 9 de mayo de 1948, hace casi 70 años, o 69 años con 363 días. Llega Elisa. Ahora, suceden un montón de cosas y entonces Elisa ingresa a la Facultad de Ciencias en algún momento y ya traía muchas ideas, entre otras, pues hacer esta licenciatura de la cual muchos de ustedes son alumnos o fueron. Brevemente les comento que lleva un proceso pues un poco curioso, lo veo ahora sí. En aquel momento Elisa estaba muy convencida de que así tenía que hacer y entonces hay una convocatoria, y una primera y una segunda convocatoria a presentar propuestas por ahí de los años 90.
Como siempre, y con el estilo de Elisa, pues nos tronaba el látigo a los 31 profesores que decidimos acompañar en esta aventura. Y en realidad así era en todas las que Elisa emprendía, y sabíamos que siempre llevaba a buen puerto las cosas que se proponía. Y entonces, bueno, pues ahora sí, como decíamos, la conocíamos muy bien, queríamos seguir aventurando con ella, y esta fue una de las más aventuras que iniciamos con ella. Gracias, Elisa, porque pues gracias a esta aventura estamos hoy aquí, y más que nada esta licenciatura fue tomando forma, que por supuesto en 20 y tantos años ella ha tomado la pauta de seguir adelante, de seguir aportando y de motivar a todos los que en ella están a que continúen en su mejora día con día. Quiero decir que estos 31 profesores de la facultad, entre los cuales me incluyo, no fueron los únicos que Elisa estuvo muy al pendiente de que cumpliéramos con nuestras tareas, sino también profesores de Limas. De repente teníamos ya 18 profesionistas fuera de estas instalaciones también trabajando para el plan de estudios. Había muchos más que, curiosamente, ahora recuerdo, estuvo el INEGI también ahí presente, opinando y aportando algunas ideas para mejora del plan de estudios que se le había presentado. Pero no solo esos que menciono, sino fueron también 22 académicos del comité de cómputo. Entonces de repente Elisa traía ahí una lista como de 100 personas que nos traía así a paso veloz, con fechas exactas para cumplir con el compromiso que habíamos establecido. Finalmente, el 12 de agosto de 1994 inicia la licenciatura, y claro, en esta presión, en este trabajo continuo, siempre estuvimos acompañados de Rafael, que no solo era más benévolo que Elisa, sí, no nos tronaba el látigo, pero también amablemente nos decía: para estas fechas tenemos que iniciar. Y bueno, pues claro, la presión mayor la llevaba Elisa, que era la que coordinó esto, la que tenía la idea, o uno de los que tenía las ideas más claras de lo que se quería hacer, y también tenía la idea más clara de lo que a futuro iba a representar este nuevo plan de estudios. Fíjense que iniciaron 36 alumnos, y como dato curioso, encuentro entre mis informantes, algunos aquí presentes, que aseguran que con ese ingreso llegó uno de reingreso. Se los dejo para que reflexionen qué pasó ahí. Después, 14 años, la facultad y algunos de ustedes cursaron un plan que se había estrenado, digamos, en 1994, pero simplemente pues era casualidad que el plan de estudios llevara esos años funcionando de esa manera, porque pues Elisa prácticamente desde que se aprueba el plan de estudios 94 ya estaba proponiendo nuevos ajustes a los contenidos, nueva incorporación de materias, y algo por lo cual casi dejamos de ser amigas era porque pues ya veía que el cálculo había que quitarlo, y pues entonces ya me sentí excluida. Bueno, pues ya voy a acabar. Entonces, bueno, pues afortunadamente o desafortunadamente me fui a trabajar al INEGI, y entonces hasta ahora me entero que el cálculo ya no forma parte del plan de estudios, pero seguimos siendo amigas. Aquí, pues ni modo, no se puede todo en la vida, ya lo decían los Rolling Stones, y yo lo compruebo, ni modo. Me duele, pero tal vez todavía pueda hacer algo y pueda regresar a los orígenes. Porque en 2009, pues el cálculo ya no estaba presente, sí está latente, digo, exagero un poco para que me hagan caso, pero
Como comento, no fue cuestión de esperar 14 años, sino prácticamente ella, o estábamos entregando el plan, estaba la aprobación en Consejo Universitario, todavía se aprobaban por ahí, ¿sí? Y ya estaba Elisa con la idea de mover y quitar cuestiones de en qué se podía mejorar, y esa es Elisa. O sea, cada día un trabajo nuevo, cada día un nuevo impulso, y pues eso se contagia, afortunadamente. Lo que sí no logró quitarme en la cabeza fue las materias de cálculo, y lo sostengo. Porque las gráficas, que afortunadamente también impartía, pues seguían firmes y cada vez se iban afianzando más. Entonces, en 2009, y me llama la atención que más o menos de manera paralela haya un acercamiento de estos comités interinstitucionales para la evaluación de la educación, que pues la verdad no sé muy bien qué hacen, pero cómo es todo. Entonces ya estaban revisando el plan de estudios y dan un dictamen favorable y le aplauden, pero Elisa dice, es que perdón, pero ya traigo otras ideas, y qué bueno que le aplauden, pero pues no me conformo con ello. Entonces va la reformulación del plan de estudios, que durante 19 años vio a muchas generaciones aquí presentes, y entonces viene la nueva etapa, el nuevo renacer, digamos. Y ahora son ya 5 que acaban, pero Elisa dice, bueno, continuamos compañeros, esto no se ha acabado. Y entonces, aunque se reconoce, aunque se sabe en ese momento que el plan de estudios ha sido exitoso, es el quehacer de Elisa, es la forma de ser, ¿no? Es lo que ella siempre tiene en mente, la mejora continua, el apoyo. Creo que una de las cosas que siempre nos han unido a Elisa y a mí es el trabajo por el bien común. Y bueno, pues acompañadas de personas, en este caso como Rafael, en esta aventura que también él quiso y nos empujó a ella. Únicamente terminó con un dato curioso, y es que fíjense que de los estudiantes que ingresan a la licenciatura y que son hombres, ¿qué porcentaje creen que acaba? 39.62% acaban titulados, pero como siempre ponemos en alto el nombre de las mujeres, y es de 50.52% el porcentaje de mujeres que acaban, se titulan la carrera. Gracias, felicidades. Ahora el micrófono del doctor Rafael Pérez Pascual, quien fue director de la Facultad de Ciencias en el momento de la fundación de la carrera. Bien, pues en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores de este acto por haberme invitado y tener entonces la oportunidad de saludar a Elisa nuevamente. ¿Qué más desearía que hubiese sido en unas mejores circunstancias? Pero qué bueno que estamos aquí todos, ¿no?, para comentar y platicar un poco sobre viejas experiencias que tuvimos en esta facultad, experiencias que desde luego han redundado en una mucho mejor facultad al tener esta carrera en Ciencias de la Computación. Y bueno, me voy a permitir recordar esos tiempos, ¿no?, un poco, para de esta manera también recordar lo que ha sido la facultad, lo que es y lo que debe ser. Efectivamente, como ya nos estuvo platicando, tenemos en la historia de la computación en México un primer gran acontecimiento, que es la compra de una IBM 650, que en ese momento, a finales de los años 50,
no solamente para México, sino para todo el mundo. Era una de las primeras computadoras realmente producidas para ser vendidas comercialmente de manera amplia. O sea, es una computadora que marca el inicio en el proceso de las ciencias de la computación, que empiezan con el descubrimiento de los ábacos, quién sabe cuándo, ¿no? Pero que, digamos, en los tiempos modernos, inician en la primera mitad del siglo XX y desde luego reciben ese enorme impulso que les da la Segunda Guerra Mundial, en donde todo el mundo se da cuenta que la capacidad de raciocinio, la capacidad de cálculo, la capacidad de imaginación es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier empresa humana. Lástima que la empresa más entusiasta de esa época haya sido la de la guerra, pero como gran empresa que era, también generó una apertura y un gran avance, ¿no?, en la historia del pensamiento humano, que es el pensamiento sobre la computación misma. Terminada la guerra, la computación, las ciencias de la información en general, no solamente el cómputo, habían mostrado su prácticamente infinita capacidad para los logros de cualquier objetivo que se tuviera. Y la computación pues empieza a desarrollarse, y es precisamente aproximadamente unos 15 años después, ¿no?, de la guerra, en que la computación, digamos, ingresa ya al mundo, ¿no?, de lo comercial, al mundo de las cosas importantes, y un símbolo de ese ingreso es la producción de la IBM 650. Afortunadamente en México en ese momento había una serie de personajes muy interesantes, todos ellos producto de la revolución, y que expresan ese ímpetu, ¿no?, ese gran avance, ¿no?, que significa, y ese gran impulso que le da a la sociedad un acontecimiento como la Revolución Mexicana, y que en ese momento pues estaban en la cúspide de su edad y de su producción. Me refiero a gentes como Carlos Greff, como el maestro Barajas, como Nabor Carrillo, y todos ellos habían emprendido pocos años antes, 1939, la idea de formar una facultad de ciencias, que esta facultad de ciencias viniera rodeada también, acompañada, o fuera parte integral de un sistema de ciencias en México, que en su parte educativa tendría como máxima expresión la facultad de ciencias, y en su imagen de investigación a los institutos de investigación que la acompañaran. Entonces se crea la Facultad de Ciencias con 3 carreras: la carrera de Biología, la carrera de Física y la carrera de Matemáticas. Eran más, pero eran subsidiarias, ¿no? Por ejemplo, la carrera de Física, muchos de ustedes no lo saben, pero la carrera de Física estaba dividida en 2 carreras, una de Físico Experimental y otra de Físico Teórico. Uno tenía que escoger, inscribirse, si quería ser físico experimental o físico teórico, y los planes de estudio eran ligeramente distintos, pero eran distintos. Estos en 1967 se acabó, se conjuntaron en una sola carrera. Había una carrera de astronomía que estaba formalmente construida, pero que no estaba abierta a inscripción. Todos los que se venían a inscribir a la carrera de astronomía, cuando llegaban el primer día de clases, les decían: pues sí, usted se inscribió a la carrera de astronomía, pero esa no está abierta a inscripción, así que
trasladamos su inscripción a la carrera de física. Entonces había carrera de astronomía, pero no había. Bien, y en ese contexto de la formación de la Facultad de Ciencias, vino posteriormente un gran acontecimiento en esta dirección del ímpetu que la universidad había cobrado con la Revolución Mexicana, y es la construcción de Ciudad Universitaria. La construcción de Ciudad Universitaria efectivamente marca un parteaguas para la Universidad Nacional, no solamente para la Universidad Nacional, para el sentido de la educación superior en el país completo. Hay una educación superior en el país que es aquella que había antes de la construcción de Ciudad Universitaria y la que había después de Ciudad Universitaria. ¿Esto por qué? Porque no solamente era la construcción de la Ciudad Universitaria, la construcción era un símbolo del cambio que se le estaba dando a la importancia de la educación superior. Bien, en ese contexto la Ciudad Universitaria empieza a funcionar en 1954 y 4 años después, precisamente por esa conjunción que se hizo entre una institución educativa como la Facultad de Ciencias y los institutos de investigación, es que estos 3 personajes, acompañados por otros 2 personajes más jóvenes, uno de ellos Tomás Brody, investigador del Instituto de Física en ese momento, y el otro Virgilio Bertrán, profesor de esta facultad, y con desde luego el apoyo y el impulso fundamental de los 3 personajes que mencioné anteriormente, decidieron que esto de la computación, que estaba cobrando importancia en el mundo, debiera también cobrar importancia para México, y que el centro adecuado para que hubiera un centro en donde se hiciera computación en el país era precisamente la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y convencieron a las autoridades, no eran difíciles de convencer en aquella época, porque el rector era Nabor Carrillo, que era uno de los impulsores de esta idea, y se decidió comprar una computadora IBM 350, con lo cual se puso a México como uno de los primeros países que le entraba ya a la computación en este sentido que decíamos. Ya no era la computación, las computadoras ya no eran una especie de objeto experimental que usaban algunos grandes institutos, etcétera, sino que la computadora ya ingresaba a ser parte del proceso social, ¿no? Y de esta manera no solamente se compró la primera computadora de México, sino que fue la primera computadora de América Latina. O sea, en toda América Latina fue también la primera computadora que hubo. Se le acompañó también con la creación de una computadora analógica. En aquel entonces todavía no se sabía bien si las formas principales de la computación se iban a ir por el camino de la computación digital, o si se iban a ir por el camino de la computación analógica. Entonces se creó un centro de cómputo en esta Facultad de Ciencias, 58, como se acaba de mencionar, y este centro de cómputo tenía 2 computadoras, una analógica y una digital. Y de esta suerte, la Facultad de Ciencias pues tuvo una participación fundamental en los inicios de la computación en México. Yo llegué a conocer la computadora, Elisa también, pero nada más de verla, nunca la llegué a usar. Pero sí hice otra en mi tesis de licenciatura en 1966. Haciendo esa tesis de licenciatura, desde luego la 650 no alcanzaba el cálculo que yo pretendía hacer,
en mi tesis de licenciatura y tuve la oportunidad de ir a usar la computadora más nueva que había en ese momento en México, que era la IBM 709 del Centro Nacional de Cómputo, que estaba en el Instituto Politécnico Nacional. Ya para ese entonces los dos personajes que estaban en torno a esa computadora, asociados, digamos, a la universidad, eran Tomás Brody y Harold McIntosh. Y ambos estaban entusiasmados con lo que en aquel momento se consideraba el mejor sistema de programación, el mejor paquete de programación, que era el Lisp. Y estaban muy entusiasmados porque el Lisp era el primer lenguaje más o menos práctico en el cual se había programado plenamente una máquina de Turing. Entonces estaba demostrado que con Lisp se podía calcular cualquier cosa que fuese calculable. Entonces pues ya con eso teníamos, ¿no? Entonces fíjense cómo son las cosas, porque mi inicio en la computación pues empezó precisamente tratando de hacer un cálculo, y para hacer ese cálculo pues Tomás Brody me recomendó usar Lisp. Pero en Lisp uno tenía que empezar definiendo, porque el compilador Lisp solo compilaba 4 operaciones. Y con esas 4 operaciones uno tenía que empezar en su programa a programar toda la aritmética. Uno definía incluso los axiomas de Dedekind en esa y entonces, claro, sumar 2 más 2 tardaba como media hora en la 709, que por cierto fue la máquina comercial, plenamente comercial, más grande que se hizo de bulbos. Todavía era de bulbos. Y ya no se podían hacer más grandes, porque el tiempo promedio que tardaba en fundirse un bulbo ya era del mismo orden de magnitud que el tiempo que el operador tardaba en localizar el bulbo que se había fundido y cambiarlo por uno nuevo. Entonces era el límite físico, ¿no? de la computación. Pero en fin, en esa computadora pude hacer algo de mi tesis, ¿no? Después tuve oportunidad de ir a otra, un poco más grande, una 7094 de IBM también, pero que no estaba en México, estaba en Estados Unidos. Y pude hacer mi tesis gracias a que alguien por ahí, no me acuerdo quién fue, pero alguien que estaba ahí presente en el Centro Nacional de Cómputo, en el Poli, que platicando me dijo: ¿usted qué está haciendo? Pues estoy haciendo este cálculo para mi tesis, y el Lisp no me sale, y entonces me dijo: pero qué barbaridad, hay una cosa que se llama Fortran que sirve para hacer estos cálculos. Fortran. Entonces fui con Macintosh, ¿no? Fundador de las ciencias de la computación en México. Es que me dijeron que hay Fortran. No, Fortran es una porquería. Pero terminé haciendo mi tesis en Fortran, porque si no, todavía estaría haciendo la tesis. Sería de esos que no se titulan. En fin, con esta introducción, lo que quería hacer es hacerles ver que la Facultad de Ciencias fue el centro, el núcleo en el país en donde surge la computación en México. O sea, la introducción de la computación, tanto como ciencia y como técnica, ocurre en nuestro país gracias a la Facultad de Ciencias. Muchos años después, ya siendo yo director de la Facultad de Ciencias, hablo de los años 90, desde luego la computación había avanzado enormemente,
del Lisp ya casi nadie se acordaba, ¿no? El Fortran ya se consideraba algo anticuado y viejo, ya la gente andaba con el C y el C++ y esas cosas, ¿no? Pero la Facultad de Ciencias se había quedado atrás un poco, ¿no? La Facultad de Ciencias se había quedado atrás. Lo máximo que había logrado en ese momento tener era una PDP-8, una máquina relativamente muy pequeña para la época. El cómputo en el país se había desarrollado enormemente por muchos canales, y principalmente lo que era la formación de gente en cómputo había quedado en manos de las carreras de ingeniería de la computación, carreras que tenían una visión muy aplicativa, una visión muy estrictamente técnica, muy orientada por las necesidades del mercado, ¿no? Que llamamos estas necesidades del mercado, ¿no? Que quién sabe cómo se evalúan, pero las necesidades del mercado, ¿no? Iban formando la enseñanza también, ¿no? En lugar de que la enseñanza formara, ¿no? Nuevos mercados, ¿no? Y pues se notaba una gran ausencia en el país. Y el país de América Latina, que había sido el primer país de América Latina que le había entrado al cómputo, y con eso fuera de los Estados Unidos, Canadá y los países europeos, pues era también de los primeros países que le habían entrado al cómputo, se estaba quedando atrás. Y se estaba quedando atrás porque, precisamente por esta situación, la computación se había dejado de entender como parte de una ciencia, y se había convertido únicamente en una tecnología que era útil para ciertos mercados, y no como parte de una ciencia que lleva atrás el conocimiento acumulado de la humanidad en cierto campo del conocimiento. Y esto nos iba dejando atrás como país, como universidad, como todo, nos iba dejando atrás, y se notaba esa gran ausencia. Y una de las personas que me hizo ver esa ausencia fue precisamente Elizabeth. Y me hizo ver que había una ausencia en el país de la computación como ciencia, los fundamentos de la computación, de la teoría de la información, ¿no? Del manejo de los algoritmos, etc. Y que esto pues, tendría que tener un remedio, y que el único centro que teníamos desde el cual impulsar mejorar esa situación era precisamente donde había surgido la propia computación en el país. Precisamente esta Facultad de Ciencias. Y me convenció Elisa de que la Facultad de Ciencias debiera ser el centro donde surgiera una enseñanza de la computación, pero no dirigida a formar a estos personajes para el mercado, sino a formar científicos de la computación, que tendrían que ser también la base de cualquier aspecto de desarrollo, también en el sentido aplicado y tecnológico. Y entonces pues empezamos a generar esta idea, a recuperarla, ¿no? A recuperar a la Facultad de Ciencias como el centro de una de las ciencias, la computación. Lo que había sido y dejó de ser, tenía que volver a ser. Y ese fue el trabajo que emprendimos. Tuvimos que convencer a mucha gente. Los ingenieros siempre, ¿para qué quiere la universidad nuevas carreras de computación? Ya tenemos unas. Yo les decía, pues que esas no sirven.
bueno, no sirven para lo que nosotros queremos, ¿no? Que es ¿no? El estudio de la computación, Sí. eso como ciencia, no como técnica y como aplicación, ¿no? Y finalmente, pues, gracias en gran medida, mi tarea pues, era convencer al rector y a algunos otros personajes universitarios. La tarea quiero comentarles que Elisa Miso salió un momento al baño, entonces regresa. Quiero decirles que están con un problema de hemorragia, para los que me han estado preguntando por ahí. Que pues bueno, no le puedo controlar, es una hemorragia nasal, no es nada de riesgo, pero es incómodo, entonces por eso tuvo que ir un momento al tocador pues a tratar de que se mejore, pero tomará 5 minutos. bien, entonces podíamos ver a Elisa en ese momento como la impulsora de esa idea. La idea era muy simple: la Facultad de Ciencias tiene que volver a ser el centro de la ciencia. Y hemos dejado fuera una ciencia, que es la ciencia de la computación, que a veces podemos verla como una especie de alguna rama de la matemática, pero no es tan, eso no es tan cierto, ¿no? Es cierto en cierta medida, pero no lo es totalmente. Y teníamos que emprenderla. Desde eso ya habíamos dejado fuera otra ciencia, ¿no? Que es la química, pero pues la historia es muy distinta, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto mismo que comentamos. Cuando en México hablamos de química, siempre entendemos el aspecto técnico de la ingeniería química. La química como ciencia se cultiva muy poco, ¿no? En nuestro país, y no se le ve, ¿no? Como una ciencia, ¿no? Se le ve mucho más como parte de una tecnología, ¿no? En el caso de la ciencia de la computación en los 90, esto era mucho más fuerte que en el caso de la química, ¿no? Y el único sitio en donde se veía la posibilidad de remediar esto era la Facultad de Ciencias. Y afortunadamente, pues Elisa estaba con nosotros, y logramos pues, conjuntar por una parte a una buena colección, ¿no? de profesores, en fin, que estaban entusiastas con esta idea y que tenían, ¿no? los conocimientos y las capacidades para llevarlo a cabo, construir un plan de estudios, que no es fácil, porque teníamos que construir un plan de estudios que no fuera el típico plan de estudios de las ingenierías de computación. De ahí que la formación matemática tenía una relevancia enorme, ¿no? Al igual que se había hecho ya en la Facultad de Ciencias, con otros personajes que incluso para la historia de la computación también habían resultado claves, aunque en su momento no se había pensado en eso, pero que son los actuales. La carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias no tuvo el aspecto únicamente técnico aplicativo de la actuaría, sino que generó actuarios con una formación matemática muy sólida, mucho más sólida que la que se tenía en otras partes del mundo, ¿no? Con respecto a esa carrera. Pero la idea era la misma: vamos a ser gentes dedicadas a la computación, pero que tengan un sustento matemático sólido,
que les permita trascender, ¿no? A lo que es la aplicación, a lo que es el uso de los paquetes, etcétera, ¿no? Y que pudieran contribuir, ¿no?, a la computación como una ciencia. Y bueno, pues el trabajo se lo echó Elisa prácticamente todo, construcción del plan de estudios. Eso implica infinitas discusiones, porque todo el mundo cree saber cuál es el plan de estudios idóneo, definitorio, ¿no?, de la profesión, ¿no? Yo no creo en todas esas cosas, creo que el plan de estudios da lo mismo, ¿no? Que el chiste es el ambiente que el plan de estudios logra formar, y el hecho de que se tenga que seguir cierta secuencia de cosas, ¿no?, que genera disciplina, porque sin disciplina la gente tampoco llega a concluir nunca nada, ¿no? Entonces, el plan de estudio también les da, ¿no?, cierta disciplina a los estudiantes, pero si adquieren hábitos disciplinarios, ¿no?, eso es el chiste. Ya no importa siguiendo qué disciplinas lo hicieron, da igual la disciplina, el chiste es adquirir el hábito, ¿no? Y en ese sentido yo no soy creyente en muchos de los planes de estudio. Ya regresará el cálculo algún día, ¿no? A lo mejor por otro camino, ¿no? Pero pues desde luego la formación en la matemática continua no puede separarse de la formación en la matemática discreta. Si no, no hay ciencia. Porque si no, como decimos, ahorita se me ocurrió una cosa muy bonita. La computación nace en la Facultad de Ciencias, y como nació en la Facultad de Ciencias, nació con 2 computadoras, una digital y una analógica. O sea, nació conjuntando lo continuo con lo discreto. Pues no lo separemos, ¿no? No lo separemos, tomémoslo en cuenta. Y el chiste de un plan de estudios, pues, es que es eso, ¿no? Que dé la disciplina y que sea flexible, que cambie. A mí no me preocupa que cambiara cada 2 o 3 años el plan de estudios, da igual. Cuando más flexible sea, mejor, ¿no? Mejor, tomando siempre en cuenta que debe de reflejar lo que es la formación básica de los estudiantes. Y en esa formación básica de los estudiantes no es nada más un listado de conocimientos, es un listado de asuntos formativos. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Bien, pero se forma el plan de estudios. Yo considero que era magnífico, ¿no? Y con ese plan de estudios nos dimos a la tarea de convencer a la universidad. Ahora tenemos que ya no convencer nada más a la Facultad de Ciencias, que nos tomó mucho trabajo, sino la Facultad de Ciencias para que queramos otra carrera, ¿sí?, ¿no? Pero la convencimos rápidamente a la Facultad de Ciencias, pero luego había que convencer a toda la universidad de eso, y eso nos llevó un buen trecho de trabajo, ¿no? Porque uno tiene que convencer a los ingenieros precisamente de que hay unas carreras complementarias, ¿no? En fin, porque eso implica, pues, más recursos, ¿no? Pero lo logramos, ¿no? Afortunadamente teníamos un rector muy sensato, en la época, que era el doctor Sarucán, que entendió de inmediato, ¿no?, la diferencia que había entre una carrera de ciencias de computación y una carrera de ingeniería de la computación, y cómo ambas eran necesarias para la universidad, ¿no? Y finalmente lo logramos, fue en 58, ¿no? Lo logramos y se estableció la carrera de ciencias de la computación. 94, ¿no? 94. En el 94 se estableció la carrera, ¿no? En 98 entonces salió la primera generación, ¿no? Más o menos. Debió haber salido la primera generación. Una de las cosas que tuvimos mucho cuidado es que
que nuestra carrera no estaba diseñada para competir en el sentido de atraer muchos estudiantes. O sea, no queríamos competir con la enorme demanda que había en carreras de computación, de tipo de ingenierías de computación. Había una enorme demanda de ese tipo de carreras, pero ese tipo de carreras tenían una enorme demanda porque estaban muy orientadas a un mercado que estaba surgiendo y que estaba en crecimiento en ese momento, ¿no? Y estaban directamente orientadas por ese mercado que estaba en ese momento en surgimiento. La nuestra no quería hacer eso. Y eso nos obligó, para darle ese carácter, a restringir mucho el número de estudiantes que podíamos aceptar. Y a partir de su fundación se convirtió, no sé ahorita cómo anden, ya le he perdido el rastro, pero durante sus primeros años la carrera en ciencias de computación fue la más selectiva de la UNAM. O sea, la que admitía un porcentaje menor de los solicitantes de ingreso. Esa fama la tenía la carrera de medicina, de la Facultad de Medicina, pero la carrera de ciencias de la computación se la quitó y se mantuvo de esta manera al menos unos 6 o 7 años, como la carrera más competitiva en ese sentido. Pero era natural, además, que ocurriera esto, porque estos muchachos que todos aspiraban, ¿no?, a hacer computación, no tenían una formación, ni sus profesores de bachillerato, o sea, no tenían la formación para haberles hecho ver la diferencia que hay entre unas ciencias de la computación y una ingeniería de la computación. Entonces teníamos que ser muy selectivos y trazar nuestros sistemas de selección precisamente para atraer a aquellos alumnos que realmente tuvieran el interés, ¿no?, en las ciencias de la computación y no el interés en terminar en un banco o una cosa así, ¿no? Y bueno, me da mucho gusto, como decía al principio, poder venir aquí a platicarles, pues fundamentalmente a los nuevos estudiantes, ¿no?, que nos acompañan, ¿no?, estas cosas, esta gran aventura que tuvo la facultad, y recordar también, y esto es lo más importante en este momento, recordar que esta aventura de la Facultad de Ciencias ha sido muy exitosa, y este mismo acto lo muestra, y que todo esto fue gracias a Elisa Viso, a la cual en este momento le doy mi más profundo agradecimiento y mi amistad por esa enorme tarea que emprendió, y que no solamente emprendió, sino que logró y consolidó. El darle a la ciencia de la computación una casa en nuestro país, y el que esa casa haya sido la Facultad de Ciencias. Gracias, Elisa. Ahora el turno de uno de los mejores decisiones como profesor de Gracias, Sergio. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a los organizadores de esto. Me siento hasta un poco extraño. Rafael era el director de la facultad cuando yo entré, él fue el que dio el discurso de bienvenida. José fue mi profesor y yo fui su ayudante en algún momento. Con Vicky nada más he estado en un examen de grado, me parece. Pero la plática, bueno, iba a comenzar con unas palabras para Elisa, pero como no está, mejor cuando esté o luego se las digo. Entonces, la idea de la mesa era así, origen y perspectivas, y la verdad es que yo no sé mucho. Quiero decir, sé del origen por oídas, no porque yo estuviera. Yo fui de la tercera generación de la carrera de ciencias de la computación, que por cierto, habemos ahorita en esta celebración de Elisa egresados de la primera, de la segunda y de la tercera generación de la carrera, y me parece que de la cuarta, pero no estoy... Sí, la quinta seguro, pero la cuarta no sé. No, yo decía contigo. Y
Más bien entonces, en lugar de centrarme tanto en el origen, porque no me tocó tanto vivirlo, ya estaba, no perfectamente, pero bastante establecida la carrera como cuando yo entré como estudiante, y sí hablar de la otra parte de la plática, ¿no? Que es perspectivas, origen y perspectivas, hacia dónde vamos hacia adelante, y por supuesto para eso es primero dónde estamos. Básicamente, dependiendo a quién le pregunten, es para qué debe ser una carrera de ciencias de la computación. Hay gente muy convencida de que es para generar científicos, antes que nada, para generar gente de la academia. Hay otra gente que dice, no, necesitamos justamente gente que vive, o sea, que vaya a trabajar en la industria, pero justo como decía Rafael, con una perspectiva muy distinta de la ingeniería de la computación. Casi todos aquí, me parece, los egresados, digo, casi todos, y muchos que no han egresado todavía, hemos tenido la suerte de trabajar con ingenieros en computación en nuestra vida profesional, y sí es innegable que sí hay una diferencia muy marcada en cómo atacamos los problemas los ingenieros y los egresados de ciencias de la computación, especialmente algunos con una formación tan fuerte en aspectos teóricos. Por cierto, Vicky, en el momento en que los cálculos de la Facultad de Ciencia tengan sentido, nos regresamos con ellos. Pero ahorita no lo tienen. Y en el segundo sentido, la carrera ha sido indudablemente exitosa. Nuestros estudiantes consiguen trabajo en quinto semestre, los malos. Los buenos estudiantes, es que uno de mis alumnos así de, sí, yo pude. Los buenos, sin duda alguna, así, aquí tenemos a Paco y al Bas, y también a Manuel, y también al Ivans, que han sido historias de gran éxito en los egresados de la carrera. Y es que justo, o sea, uno de los motivos justo de que la industria no dicte cómo enseñar es que la academia, al enseñar por su propia manera, luego le ofrece cosas a la industria que no sabía que necesitaba, que me parece que en gran medida es lo que ha pasado con ciencias de la computación en México. Los buenos programadores en el país son no imposibles de conseguir, pero hablaban Paco y Bas de la sequía de talento, ¿no? De conseguir buena gente. Y nosotros los generamos con bastante seguido. No voy a decir que todos los egresados son buenísimos, pero la mayor parte son más que pasables y hay muchos buenos entre ellos. Y en ese sentido ha sido un gran éxito la carrera, me parece. Hay empresas, bueno, algunas fundadas por egresados de nuestra carrera, pero hay empresas que contratan gente de la facultad principalmente porque están muy contentos, saben que van a obtener lo que necesitan esas empresas. Y es maravilloso en el sentido de que nuestros estudiantes, uno se los encuentra años después y ya tienen casa y carro, viajan a Europa en las vacaciones. La gran tragedia, por supuesto, es de que el plantel académico de la carrera cuenta con 2 egresados de la misma. Vero Arriola, que fue la primera en entrar, por supuesto, y yo. Entonces, necesitamos más de eso. Me parece que sí hay que hacer un poquito más de énfasis justo de que la gente se dedique a hacer ciencias y de convencerlos de que ganar muchísimo dinero no es lo más importante en la vida, que es al parecer lo complicado. Hay varios aspectos que me gusta cómo está de la carrera en los cuales yo estoy involucrado. En particular, hubo un periodo después de la huelga largo donde nuestro índice o sea, el porcentaje de gente que teníamos que iba regular o que iba a tiempo o que no desertaba, parecía que decrecía y decrecía y decrecía. Y en los últimos años esto se ha ido componiendo. Ahí está Mauricio Aguilar, me puede dar las cifras exactas si es necesario. Pero uno de los motivos de eso es justamente un plan que tuvo Elisa, que fue justo regresando de la huelga y con Arturo y con Manuel y con Iván y con Mauricio y con Paco, necesitamos un propedéutico, una manera de aclimatar a los chavos con las herramientas que van a necesitar en la carrera antes de las materias. Y funcionó muy bien, se publicó el manual de prácticas, donde creo que todos somos coautores,
y después desapareció por alguna razón, no estoy seguro, y lo volvimos a instituir hace 2 o 3 años. Y me parece le da un muy buen colchón a los estudiantes para saber a qué entran en la carrera. Y en particular, no sé si ustedes sepan, porque cuando yo entré como profesor de tiempo completo, Elisa un día me agarró y me dijo, tú te vas a encargar del propedéutico. No me preguntó, porque así es Elisa. Y bueno, desde entonces yo lo he estado haciendo y lo he estado coordinando. Y son estudiantes, o sea, no solo nos apoyan estudiantes, básicamente son nada más estudiantes los que están ahí dando el propedéutico. Me parece que ha funcionado bastante bien. Hemos expandido algunas secciones del manual de práctica. Por ejemplo, les damos Git en el propedéutico, lo cual me parece que es una muy buena herramienta para que manejen desde el inicio. Y bueno, no es perfecta la carrera, por supuesto, como todo en la vida hay cosas que se pueden mejorar. Sin embargo, en comparación a cuando yo entré como estudiante, yo siento que estamos bien. No perfecto, ni de lejos, pero sí bastante bien. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? O sea, perspectivas hacia el futuro. Me parece fundamental que la carrera tiene que duplicar al menos la matrícula de estudiantes, lo cual por supuesto implicaría duplicar también los profesores de tiempo completo egresados de ciencias de la computación. Y me parece que ya es necesario que comience al menos la planificación del nuevo plan de estudios. Esa materia de modelado de programación requiere una manita de gato, por decirlo menos. Y tenemos los problemas que tenemos desde que yo era estudiante, ¿no? Que los horarios cómo están, que los laboratorios cómo están, que las ayudantías, que lo de siempre, ¿no? Que los profesores piensan que su materia es la única que importa, que en mi caso por supuesto es verdad, y cosas por el estilo, pero me parece que justo lo que a Elisa le gustaría saber es que su legado, que esta carrera sin duda alguna es cómo va a ir evolucionando, qué cosas tenemos que integrar al plan de estudios o modificar. Repito, yo no me cierro a que pensemos en los cálculos si algún día hacen sentido en esta facultad, o cosas como que acaban de abrir la carrera de Data Science, bueno, ciencia de datos, la acaban de aprobar. ¿Cómo nos integramos a ella? ¿Cómo los profesores de ciencias de la computación pueden cooperar con ella? Porque me parece que la parte de programación deberíamos manejarla nosotros, por supuesto, o al menos estar involucrados de alguna manera, estar en contacto, no puede estar nada más completamente separado. Pero el legado de Elisa, lo que Elisa creó hace 22 años, 24, ¿verdad? Es que yo entré hace 22 años. Lo que Elisa creó ha sido un legado indudablemente exitoso. Cientos, no sé si decenas, porque la verdad no sé cuántos se han titulado, pero sí decenas de profesionistas muy exitosos, muy contentos con lo que hacen y trabajando en cosas interesantes, haciendo ciencia. Muchas veces aplicado a la industria, pero también tenemos gente en el INEGI, tenemos gente en el INE y tenemos gente en la CFE, donde sí es un poco menos mercenario el asunto, vamos, no es nada más ganar dinero, ¿no? Están haciendo algo cercano a la ciencia. Y tenemos que aumentar nuestros índices de titulación, muchos alumnos como que no le... O sea, ya con el cambio no solo con el cambio de plan de estudios, también se integraron distintos métodos de titulación y con eso hemos de hecho mucha gente que salió a trabajar ahora está regresando a titularse con experiencia profesional. Eso es bueno, pero sí deberíamos como que ser más enfáticos con los estudiantes de que tienen que titularse, no es una cosa optativa. Y de verdad, gente de mi generación que entró a trabajar y nunca se tituló, ahora está viendo que necesitan el título para ciertas posiciones a las que quieren llegar. Entonces no es algo optativo y me parece que hay que hacer un poco más de énfasis en eso e impulsar a más gente a que haga el posgrado y luego incluyendo un doctorado y que luego regresen aquí a dar clases. Y en ese sentido sí me parece preocupante que después de 24 años de que la carrera fue creada
solo 2 egresados de la misma estamos aquí como profesores de tiempo completo. De nuevo, es víctima de su propio éxito la facultad, porque muchos estudiantes no ven la necesidad de regresar a dar clases cuando ganan mucho más en la industria privada. Pero, vamos, el aspecto científico, el aspecto de quedarme a hacer ciencia, creo que sí podríamos hacerlo un poquito más de énfasis. Sin descuidar lo otro, que es lo más exitoso que tiene la carrera, sin duda alguna. Y bueno, no creo que vaya a regresar, entonces se los voy a decir a ustedes sobre esta Elisa, pero bueno, en gran medida ya lo saben. Nada más para terminar, sí quiero decir que básicamente Elisa es de las personas, si no es que la persona que más ha influenciado mi vida, no solo creó la carrera que yo estudié y luego a la cual regresé a trabajar, también siempre estuvo ahí como amiga, como colega, como colaboradora. Tenemos 2 libros juntos, siempre me puso a trabajar en muchas cosas, como decía Rafael, bueno, no, Vicky, latigando, porque es la mejor manera en que uno trabaja, y también en cosas personales. Con Elisa siempre discutí de todas mis novias y siempre me dio muy buenos consejos a los cuales yo procedí a ignorar completamente, lo cual probablemente explique todo en mi vida. Pero bueno, Elisa es de esas personas, o sea, no solo uno las quiere y las admira y quiere ser como ellas, etcétera, etcétera. Son de verdad así garbanzos de oro, ¿no? ¿Cuál es la frase? De libra, garbanzos de libra. O sea, valen, es básicamente imposible de medir todas las vidas a las que Elisa ha afectado, la mía incluida, por favor, positivamente, por supuesto. Y también todo el bien que ha hecho, no solo en nuestra pequeña carrera, porque sigue siendo pequeña, seguimos teniendo como 120 estudiantes por generación, no solo a la facultad, no solo a la UNAM, literalmente ha afectado al país. O sea, hay cosas que este país ha conseguido, ha avanzado, ha hecho mejor, resultado directo de las acciones de Elisa. A mí me gustaría, con una centésima, poder hacer lo que ella ha hecho, y yo me daría por servido, y eso ya es muchísimo de cualquier manera. Y de verdad, no es fácil trabajar con Elisa, por cierto. Es una mujer de carácter muy, muy fuerte. Cualquiera digo, es obvio, pero además, a pesar de ello, o tal vez por ello, aunque Elisa a veces puede ser dura, y lo es, a mí me queda claro que con la persona que más dura es, y así ha sido toda su vida, es con ella misma. Y es algo que yo admiro muchísimo, porque definitivamente yo no soy así. Elisa exige muchísimo de uno, el látigo de nuevo, pero comenzando porque exige muchísimo de ella. Y eso de verdad es la cualidad probablemente que más le admiro yo y a la cual me gustaría aspirar a llegar algún día, sin muchas ilusiones de que lo vaya a conseguir. Pero bueno, luego le repetiré esto cuando esté presente, pero yo sí quiero dar un muy cálido agradecimiento a Elisa. Básicamente le debo mi vida, lo que mi vida es ahora, y pues aquí le voy a parar. Muchas gracias. Bueno, pues ahora el turno. Quiero empezar con una anécdota. Hace muchos años, a inicios de los 90, trabajé un breve periodo de tiempo para una pequeña empresa que estaba contratada por Banamex para hacer prototipos de cajeros automáticos en este entonces, ni siquiera cajeros automáticos, en alguna época de este país, aunque ustedes lo ignoren. Nuestro jefe de proyecto allí era un tipo bastante buena onda, que le acordamos el poquito. Era unos años mayor que nosotros, era muy entusiasta y se distinguía del resto de nosotros porque el siempre iba de traje, entre otras cosas porque era el único que tenía traje desde ahí, ¿no? Pero tenía otra característica que solo él poseía y era su extraña y casi prodigiosa habilidad para encontrar, una vez que le planteábamos un problema, encontraba una solución algorítmica completamente original que no se había fusilado de ningún libro, por supuesto,
y que tomaba un tiempo exponencial en su ejecución. Sin importar el problema, el proyecto podía construir desde cero, sin haber leído nunca nada al respecto, una solución exponencial para todo. Era egresado de una institución cuyo nombre no voy a omitir, porque no quiero que piensen que tengo mala opinión de Monterrey. La anécdota viene a colación porque evidencia un problema que solía permear, y suele todavía permear en muy diversos ámbitos, y es que, y en buena medida, por cierto, se debe a las deficiencias en la profesionalización de la computación, ¿no? A que muchos piensan que es sencillo hacer computación, ¿no? Realmente no lo es. Y es la falta de importancia que se le da al costo de ejecución de un algoritmo, ¿no? Puede tratarse de costo de memoria o de tiempo, como ustedes quieran, pero era y aún es un factor que se subestima la mayor parte del tiempo y de que se desprenden muchos de los problemas que vemos en las aplicaciones computacionales que usamos todos los días, ¿no? La computación como disciplina propiamente dicha se desprende de hecho de las matemáticas en cuanto entra en juego justamente la consideración del costo, ¿no? Cuando no basta saber si algo ocurre o no, si algo es verdadero o no, si algo existe o no, sino que hay que construir un objeto con ciertas características particulares que lo hacen la solución de un problema, ¿no? Cuando eso ocurre es cuando tenemos problemas, cuando estamos en computación. En matemáticas, digamos, constantemente se aplican transformaciones a los datos, se aplican funciones, se transforman en otros, a veces funciones inyectivas, se regresan, etc. Pero solo cuando tenemos consideración del costo que implican las cosas, podemos tener cosas como, por ejemplo, la criptografía, ¿no? Solo cuando tenemos en consideración el costo de calcular algo, es cuando tenemos la computación por sí misma, ¿no? ELIZA suele sintetizar esa consideración fundamental en una frase que, por cierto, el Bas me hizo favor de parafrasear de otra manera, ¿no? Y bueno, la versión que yo tengo es: si el costo no importa, entonces todo lo programamos con arreglos, ¿no? Para ella, claro, es fundamental que los estudiantes posean lo más temprano posible las herramientas del computólogo verdadero, las que le permiten analizar el costo de las soluciones alternativas que se pueden formular para un problema, ¿no? Esa preocupación ha estado plasmada, aunque puede no ser evidente para el ojo no entrenado, ¿no? En la construcción del plan de estudio de la licenciatura en ciencias de la computación. Siempre las asignaturas que permiten tener elementos de juicio para evaluar la complejidad vienen antes de aquellas que requieren construir soluciones eficaces, ¿no? Eficientes. Siempre las herramientas de análisis se colocan cuidadosamente de tal forma que estén antes y no muy lejos para que no se les olviden de las asignaturas que van a usar esas herramientas. A veces no fue trivial armar el rompecabezas cuando se actualizó el plan de estudios hace poco. La mayor parte de los malabares los ejecutaba ELIZA, por supuesto, y luego nos iba a enseñar como las alternativas más viables de solución de sus propuestas. Alguna vez escuché al doctor Guzmán Arenas establecer una metáfora entre un buen plan de estudios y un buen machete. Decía el doctor Guzmán que un buen machete es filoso, tiene la hoja fuerte pero suficientemente flexible para no romperse, dura pero no en exceso para no mellarse fácilmente. El filo, decía el doctor Guzmán, son esas materias súper interesantes o de moda que se ponen al final del plan de estudios y que todos quieren llegar, ¿no? El filo es lo que hace que el machete se use en realidad, ¿no? Son las materias que necesita el mercado laboral, las que le permiten construir aplicaciones y usar tecnologías innovadoras a los estudiantes. Pero el filo se mella, ¿no? A la primera, si no tiene una hoja fuerte detrás. Lo que le da la fuerza son las materias básicas, ¿no? Las que le dan las herramientas de análisis y modelación, la lógica y las matemáticas. Eso es lo que fortalece el plan de estudios y lo hace suficientemente flexible, además, como para que puedan adaptarse a diferentes entornos los estudiantes. Ha sido gracias a la preocupación de ELIZA que nuestros planes de estudios en ciencias de la computación han sido siempre un buen machete. Su labor constante, ha sido su labor constante, que nuestros estudiantes no solo sepan hacer primores, sino que sepan cuáles hacer, cuándo hacerlos y por qué hacerlos, ¿no? Es para quien ve el plan de estudios, para que lea el perfil del egresado y los requisitos de ingreso, hay una gran cantidad de cosas ocultas. Es como el principio de encapsulación, ¿no? No se ve todo el estudio previo, ni la fortaleza necesaria para concientizar y convencer a los tomadores de decisiones, ni el esfuerzo para socializar el proyecto, no se ven las discusiones, las negociaciones, los pleitos académicos, no se ve la angustia de saber que hay algo que debería de existir y no existe, y que hay miles de jóvenes y un país que reclaman que exista, ¿no? No se puede percibir la determinación necesaria para sentarse a escribir, organizar, llenar determinados formatos, discutir, volver a escribir, volver a organizar, y así en un ciclo que se antoja a veces infinito, ¿no? Para hacerlo se necesitan muchas cualidades,
que es raro encontrar mezcladas en alguien, por cierto, en una sola persona. Y bueno, nosotros somos los afortunados beneficiarios del improbable hecho de coincidir con Elisa, ¿no? Acabo de leer el fin de semana una reseña que hizo don Alberto Barajas acerca de don Alfonso Nápoles Ganda, que es otro de los maestros fundadores de las carreras que tenemos en la facultad. Y decía don Alberto en esa disertación: hay quienes solo entran en combate cuando el rey está mirando. Hay otros, en cambio, que trabajan siempre que se necesita, en las condiciones menos favorables, dispuestos todo el tiempo a cumplir con sus deberes y sus ideales. Elisa es de esos que combaten y trabajan siempre que es necesario para hacer realidad un mejor futuro, sin importar si el rey está mirando, sin importar que los reflectores no estén puestos sobre ella, ¿no? Y entonces, bueno, me pregunté qué es lo que la motiva a hacer eso, ¿no? La labor es interesada en trabajar para que otros puedan hacer lo que nacieron para hacer, para que otros puedan comprender cosas, mirar con otros ojos, entender, convertirse en eso para lo que nacieron. Miren, ustedes he conocido a Elisa, pero además como alumno, porque cursé con ella autómatas y lenguaje formal, como colega, porque ambos somos profesores, como profesor, porque asistió a mis cursos de teoría de códigos, y como condiscípulo, porque coincidimos un buen tiempo en el doctorado. A lo largo de todos estos años y después de verla en todas esas facetas, creo saber el porqué de su labor. A lo mejor peco de soberbia, pero yo creo que sí le doy. Si saliendo de aquí creen que soy cursi, está, que se lo hace otros. Pero yo creo que Elisa hace todo eso por amor, porque ama profundamente lo que hace, porque hacer notas de clase cuidadosamente planeadas, organizadas y escritas y repartirlas gratis es un acto de amor. Convertirlas en un libro que llegue a muchos a los que ni conoces y ni te van a dar las gracias también lo es, ¿no? Asistir a un curso y estudiar un tema nuevo cuando eres un profesor con una posición estable más allá del bien y del mal es un acto de amor hacia el conocimiento y hacia aquellos a los que los vas a transmitir después. Hacer diapositivas, diseñar exámenes, calificarlos, regañar a los necios, aconsejar confundidos, confrontar a afligidos, reprobar indolentes, todos son para Elisa actos de amor, ¿no? Entonces déjalo decir, todos son un regalo de ella para alguien, porque es justamente lo que ese alguien necesita, ¿no? Por cierto que el viernes pasado justamente fui a Elisa a verme en la oficina porque estaba platicándome de su incomodidad, porque hizo un curso de educación a distancia y no estaba conforme porque sentía que no era suficientemente didáctico, no tenía todas las herramientas ni los tiempos se ajustaban. Y de inmediato recordé las palabras de otro gran profesor de aquí de la facultad, don Juan Manuel Lozano, que dijo: es que la enseñanza es un acto de amor, y eso de educación a distancia nos suena amor de lejos. Y amor de lejos, bueno, lo que viene un poco a confirmar mi tesis, ¿no? Que va a ser por amor. Quienes me conocen saben que suelo citar a algunos filósofos o literatos, hoy no voy a hacer eso. El fin de semana, mientras estaba pensando en qué venir al Chile, soy aquí. Volví a ver con mis hijos el episodio 8 de Star Wars. Y de pronto quiso el destino que preparara una conversación entre Yoda y Luke Skywalker, ¿no? Luke le expresa sus dudas acerca de ser el maestro que la protagonista Rey necesita, y Yoda le dice que el maestro debe pasar su experiencia integral al aprendiz, y termina con una frase, está muy chida: en lo que se convierte nosotros somos. Esa es la verdadera carga del maestro, dijo yo, ¿no? En efecto, nuestra labor docente es tanto mejor cuanto más lejos lleguen nuestros estudiantes. Hoy viendo aquí a muchos, muy pocos, por cierto, de los que ha formado, pero algunos de sus padawans, veo que, viendo lo que se han convertido, pues me queda claro que Elisa es una gran maestra, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y bueno, para eso quiero terminar. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados sus intervenciones en este tema tan vinculado con la labor de la doctora Elisa Rizo en nuestra facultad. Elisa tuvo que irse un poco más allá de la Moshkali a que le hicieran una cauterización. Nos ha pedido que continuemos con esta ceremonia y regresará en cuanto le sea posible. También se encuentran con nosotros sus hijos, su esposo, sus nietos, así que pues es un honor tenerlos aquí. Vamos a continuar. A continuación tendremos la primera parte del recital íntimo con